Muy bien, en este caso vamos a ver otro ejemplo de lo que son los extremos de las funciones de dos variables o cálculo multivariable, recordando que esto lo vimos en el video anterior, que son las reglas de las segundas derivadas parciales. Entonces, ¿cuál es el paso número uno para esto? Es derivar la primera derivada parcial, en este caso respecto a x, de la función multivariable, que en este caso esto lo podríamos reescribir antes de derivar como la función f de xy de x por y esto como x a la menos uno más y a la menos uno. Esto porque debemos de aplicar regla de la potencia para poder sacar la derivada en este caso. Entonces, la derivada parcial respecto a x, en este caso sería uno por sería y, más o menos en este caso, porque bajaría el menos uno de x a la menos 2 y esto lo podríamos dejar expresado como y igual a menos uno dividido x al cuadrado, ¿sí? Esto sacando la primera derivada parcial respecto a x. Ahora, respecto a y, sería la misma historia. Acá sería x, porque sería uno la derivada de y acá sería, en este caso, derivar uno dividido y, porque esto se haría cero. Todo lo que no es, en este caso, la variable y, se vuelve cero si es una constante nada más. Y en este caso nos quedaría menos y elevado a la menos 2 o, en otras palabras, uno dividido y al cuadrado, ¿sí? Entonces ya tenemos la derivada parcial. Lo que debemos de hacer es igualar ambas derivadas parciales a cero y poder encontrar lo que es el valor de y el valor de x. Muchas veces nos queda un sistema de ecuaciones, el cual nosotros podemos dejar una variable en función de la otra, como acá y es igual a uno dividido x cuadrado o x es igual a uno dividido y al cuadrado. De estas variables que tengo acá, yo podría despejar, en este caso, las ecuaciones iniciales que puse igual a cero. Por ejemplo, si yo quiero, en este caso, sustituir esta x en esta primera ecuación para que todo quede en valores de y poder encontrar el valor de y. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a hacer y menos uno dividido y al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado porque recuerden que hice uno dividido x al cuadrado. Esto igual a cero. Recordemos en este caso que el valor entero que yo tengo acá, que es uno, está dividido dentro de uno, ¿sí? Para que todo sea una fracción. Entonces, primero voy a aplicar lo que es el exponente y me va a quedar uno dividido, en este caso, uno al cuadrado, que sería uno y y al cuadrado elevado al cuadrado, que sería y a la 4. Para que esto se vuelva una fracción, repito, esto está dividido entre uno o todo número o variable está dividido dentro de uno. Entonces aplicamos la regla de los extremos, uno por y a la 4 sería y a la 4, que es el numerador, y los de en medio, uno por uno sería uno. Entonces ya me queda una ecuación que es y menos y a la 4 igual a cero. Con esto factorizo y me queda uno menos y al cubo igual a cero. Entonces tengo dos respuestas. Una donde y es igual a cero y la otra que me queda uno menos y al cubo igual a cero y despejo y, que en este caso me va a quedar raíz cúbica de uno, que en este caso sería uno. Entonces tengo dos valores, ¿sí? De estos dos valores hay que probar cuáles son los que realmente funcionan para encontrar lo que es el máximo o el mínimo. ¿Por qué? Porque si yo agarro y igual a cero, por ejemplo, y agarro esta ecuación donde x es igual a uno dividido y al cuadrado, entonces me quedaría uno dividido cero al cuadrado, pero esto no existe o no está definido para x para y igual a cero, ¿sí? Entonces me quedo con y igual a uno, hago la misma sustitución y me queda que x es igual a uno. Por lo tanto, hemos encontrado ese punto A, B, donde nosotros vamos a evaluar las segundas derivadas parciales. En este caso sería el punto 1,1, ¿sí? Paso número 2, sacar la segunda derivada parcial, ¿sí? Tanto de x como de y después sacarla respecto de y de la primera derivada parcial de x. Entonces empezamos con la segunda derivada parcial respecto a x. En este caso voy a copiar la primera, que sería y igual a uno dividido x al cuadrado. Y para derivar esto, recordemos que en este caso, como y es una constante, esto se vuelve cero y esto se vuelve 2x al cubo. ¿Por qué se vuelve 2x al cubo? Porque recordemos que esto lo dejo expresado como menos x a la menos 2 y aplicamos la derivada, baja el menos 2 a multiplicar al menos uno, sería 2 positivo, x a la menos 3 y entonces me queda 2 dividido x al cubo porque no podemos tener exponentes negativos. Luego,
hacemos lo mismo para la segunda derivada de y, copio nuevamente esta derivada parcial que me quedó acá. Entonces, x menos 1 dividido y al cuadrado. Entonces, vamos a derivar o vamos a encontrar la segunda derivada parcial respecto a y también, y en este caso x se vuelve cero y acá la misma historia, me queda 2 dividido y elevado al cubo, aplicándolo en la misma metodología que aplicamos en la parte de arriba. Entonces me queda una última derivada parcial que en este caso sería f de xy o la segunda derivada parcial respecto a y de la primera que es respecto a x. En este caso pues sería simplemente uno porque lo demás se hace cero. Cero sería la derivada de y que es uno. Con esto pasamos al tercer paso que es encontrar el valor de d con estas funciones que tengo acá evaluadas en el punto coma uno. Entonces sería 2 dividido uno al cubo, porque es x al cubo, y 2 multiplicado por 2 dividido uno al cubo, porque y también es uno, y esto menos la segunda derivada parcial respecto a y, que en este caso nos quedó uno elevado al cuadrado. Entonces, en este caso nos queda 2 por 2 4 menos uno 3. Quiere decir que esto es mayor a cero, y si esto es mayor a cero y esto que está aquí es mayor a cero, vamos a la tabla donde nos dice que si d es mayor a cero y esto es mayor a cero en la segunda derivada parcial, entonces vamos a tener un mínimo y en este caso nosotros podemos deducir que acá tenemos un mínimo, ¿sí? ¿Cómo encontramos dónde está ese mínimo? Entonces simplemente evaluamos la función en 1,1 para poder encontrar exactamente la coordenada del mínimo. En este caso sería uno por uno más uno dividido uno más uno dividido uno de la función original. En este caso me da que es igual a 3. Quiere decir que el mínimo está en la coordenada 1,1,3. Aquí está la gráfica. Si nosotros podemos ver la gráfica de esta superficie, entonces, en este caso, acá está el punto, lo voy a quitar y aquí lo voy a poner, y aquí está el punto del mínimo, en este caso, para esta función.